¿Quién está matando a los periodistas mexicanos? Esta es la pregunta que se planteó Joan Grillo el 14 de marzo de 2022. Desde entonces, 4 periodistas han sido asesinados: Roberto Linares, Luis Enrique Ramírez, Sheila Johanna Olivera y Yesenia Mollinedo Falconi, de acuerdo a datos del gobierno mexicano. Citados por Columbia Journalism Review, el 44% de los probables agresores de periodistas y activistas de derechos humanos fueron servidores públicos. El término probables agresores es un eufemismo porque la impunidad es total. Según artículo 19, solo se han obtenido 14 sentencias en 1.614 casos de violencia contra periodistas entre 2010 y 2019. El sistema de justicia mexicano arroja un 0.86% de efectividad. Al igual que las administraciones anteriores, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado tener un diagnóstico claro ni una política pública formal para erradicar el asesinato de periodistas. Joan Grillo, un periodista estadounidense especializado en temas de seguridad, que ha cubierto la guerra contra las drogas en regiones como Tamaulipas o Michoacán desde hace casi 2 décadas, argumenta que las medidas tomadas por el gobierno mexicano en este sentido no han hecho diferencia alguna. Se refiere en específico al fracaso de la creación de una fiscalía especializada en agresiones a comunicadores y en el mecanismo de protección a periodistas, cuya falla principal está en su implementación. En la mayoría de los casos, el gobierno federal delega esta tarea a las autoridades locales y estatales, autoridades que son más susceptibles a ser infiltradas por el crimen organizado, o en el peor de los casos, a ser los autores intelectuales del asesinato a periodistas. El asesinato a periodistas también es un fenómeno correlacionado con la guerra contra las drogas. La política de descabezamiento de cárteles, intensificada en el sexenio de Felipe Calderón, cuya consecuencia inmediata fue un crecimiento exponencial de los homicidios y la expansión de los grupos criminales a cada vez más regiones del país. Un reporte de International Crisis Group identifica a 543 grupos armados, operando en el 29% de los municipios del país. Tanto el número de organizaciones criminales como el número de regiones infiltradas ha crecido dramáticamente a raíz de la guerra contra las drogas. Esto se ha traducido en más asesinatos de periodistas. El gobierno mexicano, incluido el de Andrés Manuel López Obrador, ha decidido ignorar este grave problema humanitario. Joan Grillo, Columbia Journalism Review, International Crisis Group y artículo 19 subrayan los elementos necesarios para construir una política pública integral que garantice seguridad a los periodistas, la impunidad en las fiscalías, las fallas del mecanismo de protección y las redes de protección política del Estado a favor del crimen organizado. Lo que es insostenible es el status quo y las palabras vacías de los oficiales de gobierno para los periodistas asesinados.